Les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Cuando terminan las universidades, tesis de magíster de la profesora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, señora Catalina Muñoz Valdenegro. Saludamos a quienes asisten presencialmente y a las autoridades que nos acompañan. Al director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Francisco Agüero Vargas. Al director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Gonzalo Berríos Díaz. A la directora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesora Jimena Tudela Jiménez, al Superintendente de Educación Superior, señor José Miguel Salazar, al rector de la Universidad de Los Lagos, señor Óscar Garrido, al administrador de cierre de las universidades Arcis e Iberoamericana, señor Jorge Rojas, a la directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, señora Alejandra Contreras, y a todos los presentes. Para comenzar, escucharemos las palabras de la directora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, profesora Jimena Tudela Jiménez. Muy buenas tardes. Señor director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Francisco Agüero. Señor director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Gonzalo Berríos. Señor superintendente de Educación Superior, don José Miguel Salazar. Señora directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado, Alejandra Contreras. Señor director de la Escuela de Pregrado, don Miguel González. Autoridades que nos acompañan, señoras y señores. Como directora del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es para mí un alto honor abrir con algunas palabras este importante evento de lanzamiento del libro de la profesora de nuestro departamento, Catalina Muñoz Valdenegro, cuyo título es Cuando terminan las universidades. Me reconozco en Catalina como mujer profesional que se lanza a cursar un programa de magíster con todas las incertidumbres que esto nos genera en una etapa de la vida de crianza y de iniciación laboral. Así, de la lectura de los agradecimientos que Catalina da en su libro a quienes la han acompañado en este camino, percibo algo que todas las mujeres que hemos vivido esta experiencia, sentimos. Es una suerte de orgullo y alivio que denota la responsabilidad con que se asumen los desafíos más allá del mero trámite. Y esto es también lo que apreciamos en el trabajo de Catalina, que hoy será presentado en este libro por personas expertas en la materia que ella investigó para su tesis de posgrado. Respecto al libro en sí, es un texto muy valioso en múltiples aspectos a los cuales prontamente se referirán los expertos. Pero me llama mucho la atención las palabras del profesor guía de este trabajo, doctor Eric Palma, cuando señala, comillas, valga una reflexión final sobre el lugar de esta investigación en el panorama de la reflexión jurídica nacional. ¿Es un texto de derecho administrativo o constitucional o de derecho de la educación? Si es derecho de la educación, ¿se inserta entonces en el seno de la pedagogía jurídica? Agregando más adelante, desde este ángulo, es decir, el propiamente disciplinar, la obra que prologamos constituye un ejemplo significativo del valor que tiene que exista en las escuelas de derecho cultivo sistemático del campo disciplinar denominado pedagogía jurídica. Se trata de un área, señala el profesor Palma, de investigación revitalizada en las últimas décadas, que cuenta con revistas especializadas de corriente principal y que a través de diplomas, seminarios y congresos aporta la mejor comprensión del fenómeno educativo, incluyendo su dimensión propiamente jurídica, como queda de manifiesto en esta publicación. A nosotros, como Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, al cual pertenece la profesora Catalina Muñoz, nos hace mucho sentido explorar y avanzar sobre la pedagogía jurídica, dado que nuestra disciplina pone el acento en la formación práctica de los futuros abogados y abogadas, y en el método clínico como base del aprendizaje. Y también nos importa y nos preocupa la calidad de la formación de los abogados, tema tan candente en estos momentos y que de alguna manera se cruza con la experiencia de universidades que ya terminaron en Chile. Sin duda, la tesis de Catalina nos propone una serie de otros temas que emergerán de su investigación. Por ahora, creo que ella puede decir con mucha satisfacción que esta misión académica está muy bien cumplida. Felicitaciones por este libro, Catalina. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora directora, por sus palabras. A continuación, escucharemos las palabras del director de Escuela de Posgrado, profesor Gonzalo Berríos Díaz. Muchas gracias. Doy la bienvenida también a esta importante actividad de lanzamiento de este libro y, por cierto, hago mío los vocativos a todas las autoridades de la Facultad del Estado de Chile, amigos de la celebrada, a la propia celebrada, para ir lo más rápido posible a los comentarios, ¿no?, de lo que nos convoca. Yo solo quisiera destacar como director de la Escuela de Posgrado que la autora de este libro, doña Catalina Muñoz Valdenegro, que además es profesora de enseñanza clínica del derecho, como ya nos mencionaba recién su directora, también es licenciada en ciencias jurídicas por nuestra universidad y, por cierto, graduada del programa de magíster en derecho con y sin mención, con distinción máxima. Su tesis, titulada La revocación del reconocimiento oficial de instituciones de educación superior y la función del administrador de cierre, un estudio de la ley 20.800, un pequeño paréntesis, el buen gusto editorial, ¿no?, de haber buscado un título más acotado, pero tan significativo de este fondo, ¿no?, que es el trabajo de tesis de Catalina, que fue guiado por el profesor Eric Palma y que ha sido publicada por la editorial Rubicon como un claro reconocimiento a la excelencia de su trabajo y que hoy celebramos en esta ceremonia de lanzamiento. Por otro lado, este tipo de contribuciones creemos que nos permite, como Facultad de Derecho, cumplir con varios de los objetivos fundamentales de nuestros programas de magíster, en particular de este, que dicho de paso es uno de los que tiene las más altas acreditaciones dentro del sistema a propósito de la materia que tratamos, ¿no?, la regulación de las instituciones de educación superior y de su calidad. Como les decía, nos permite cumplir uno de nuestros principales objetivos, como es no solo la formación de profesionales más diestros, ¿no?, en sus disciplinas, sino que también de futuros y actuales docentes e investigadores en las distintas áreas de especialización del derecho y desarrollando literatura jurídica de alto nivel. Este libro, de hecho, se viene a unir a varias otras publicaciones que son producto de las tesis de un magíster, ¿no?, que ya no es tan habitual si uno lo compara con los doctorados, que son los grandes productores hoy en día. Y eso le da mayor mérito al aporte de Catalina, que nos ha permitido posicionar a este magíster en Derecho, del cual ella ya es graduada, como uno de los más importantes del país, como ya les señalaba. Termino estas breves palabras para poder ir al fondo de lo que nos convoca, agradeciendo a los presentes, también al profesor Eric Palma, que no nos ha podido acompañar por haber guiado, ¿no?, a Catalina en este proceso, a las autoridades que nos acompañan, a los comentaristas que ya nos entregarán sus reflexiones, aprovechando de excusar también a el profesor Osvaldo Corrales, que no pudo, rector de la Universidad del Paraíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH, que lamentablemente no pudo concurrir, y a Catalina Muñoz Valdenegro por la generosidad de compartir con todos nosotros su trabajo, que además estamos seguros va a ser fuente obligada de consulta en la gestión de las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. A continuación, comentarán el libro el director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Francisco Agüero Vargas, el superintendente de Educación Superior, don José Miguel Salazar, y don Jorge Rojas Neira, administrador de cierre de las universidades Arcis e Iberoamericana. Moderará la conversación doña Alejandra Contreras Almant, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Don Francisco Agüero Vargas es abogado de la Universidad de Chile y profesor del Departamento de Derecho Económico. Es magíster en Regulación Económica y Competencia por la City University of London y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Ha desempeñado cargos relevantes en el sector público y privado, entre ellos asesor jurídico en la Comisión Nacional de Energía y secretario abogado del panel de expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Fue director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile. Es autor de diversas publicaciones en libre competencia y regulación. José Miguel Salazar Segers es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en educación por la Universidad de Melbourne. Ha ejercido como jefe del Departamento Jurídico y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, vicerrector académico de la Universidad de Valparaíso e integrante de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles de la Subsecretaría de Educación Superior. Desde el año 2019 ha sido investigador de la Universidad de Valparaíso en materias de política de educación superior y gestión universitaria. El año 2023 fue nombrado superintendente de educación superior. Don Jorge Rojas Neira es abogado de la Universidad de Chile y contador auditor de la Universidad de Concepción. Es máster en Derecho por la Universidad de California, Davis, y doctor en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Ha sido ministro suplente del Tribunal de Propiedad Industrial y consultor internacional para organismos como el BID, OEA, OMPI y UNCTAD. El año 2017 fue designado administrador de cierre de la Universidad Arcis y el año 2022 de la Universidad Iberoamericana. Doña Alejandra Contreras Altman es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Cuenta con una vasta experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas en educación superior. Trabajó en el Consejo Superior de Educación como jefa de su departamento académico. También se desempeñó como jefa de Departamento Jurídico de la División de Educación Superior del Mineduc, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa y jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Desde el año 2022, se desempeña como directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. El de hablar. Ya, ahora sí. Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos y todas. Es para mí un honor estar moderando este panel tan connotado, ¿verdad?, para poder lanzar este libro. Antes de darle la palabra a los presentadores y comentaristas del libro, quiero darme una pequeña licencia, una pequeña digresión para felicitar, por supuesto, a Catalina, contarles que estoy muy orgullosa del trabajo que ella ha hecho. Para quienes no sepan, digamos, el acercamiento de Catalina al tema de educación se dio en el Ministerio de Educación cuando yo era jefa de la división, así que me siento en parte, no sé si responsable o de alguna forma muy cercana, digamos, al hecho que ella haya abordado esta temática. Creo que a todos quienes trabajamos de una u otra forma en materias de educación, este tema nos conquista, y si bien lo hacemos en este caso desde el lado más jurídico, igual no podemos quizás alejarnos, ¿verdad?, de la materia, y una vez que llegamos al mundo de la educación, tendemos a quedarnos ahí e ir desarrollando nuestro trabajo y nuestro quehacer profesional vinculado a ello. Y creo que a Catalina le ha pasado también eso y ha ido orientando su desarrollo profesional con una forma muy exitosa, por cierto, en este mundo. Ella actualmente no se dijo, pero trabaja también en el Consorcio de Universidades del Estado como abogada, así que ha seguido vinculada no solo desde la academia, sino que también desde su trabajo personal y profesional en este mundo de la educación superior. Así que creo que sus experiencias no solamente se ven reflejadas en este libro, sino en lo que hace permanentemente, día a día, en el trabajo por la educación. Así que no podía no decirlo, felicitar a Catalina por esto. Ahora sí, partimos con este panel. Creo que una de las cosas más importantes en este lanzamiento es que tenemos acá un panel de especialistas, como se dijo, en estas materias, que además conjugan tres miradas que se complementan perfectamente para abordar esta temática. Tenemos por una parte el mundo más de la academia, representada por el profesor Agüero, ¿verdad?, que nos va a dar probablemente la mirada, ¿verdad?, de cómo esta temática del cierre de las universidades y su tratamiento a través de una legislación tiene componentes que desde el punto más vista teórico, de la teoría jurídica, no son fáciles de implementar y de desarrollar, cómo se concilia esto con la autonomía de las universidades, cómo se conjuga con las normas del derecho administrativo, del derecho constitucional. Entonces hay una amplia gama de materias y temáticas que deben ser abordadas desde una mirada más académica, teórica, doctrinaria, y creo que esa, me imagino, es un poco la mirada que nos va a poder dar el profesor Agüero. Por otro lado, tenemos la visión de la autoridad, representada por el superintendente. Es un honor que nos acompañe hoy día, don José Miguel Salazar,
quien obviamente desde su rol le corresponde implementar esta ley. Para todos quienes han podido ver y leer la ley 20.800 o leer el libro, tienen claro, digamos, que el rol de la superintendencia es clave en esta materia, es la entidad que organiza y dirige todo este proceso, no solamente de cuando la universidad se cierra, sino que todo el proceso anterior, ¿verdad?, de todas las fiscalizaciones y cómo se llega a decidir el cierre de una institución con toda la complejidad que eso tiene, y por tanto cómo se aborda esta materia desde la implementación de la política pública. Así es que acá tenemos la visión directa desde las complejidades que tiene este proceso de cierre, y no solamente para la institución, sino que para todas las comunidades que están al interior, especialmente los estudiantes, académicos y funcionarios. Así que vamos a aprovechar, digamos, esta mirada desde la autoridad. Y en tercer lugar, la experiencia práctica, lo muy, muy concreto, ¿verdad?, que es la experiencia que Jorge Rojas tiene como administrador de cierre de 2 instituciones, ha vivido, ha experimentado las complejidades de estos procesos, ha tenido que llevar adelante cierre de 2 universidades con toda la presión que eso significa, una presión política, presión económica, ¿verdad?, la complejidad para los estudiantes, como señalábamos, y por tanto los aprendizajes que él ha podido desarrollar y por ende los comentarios que tiene respecto a cómo esto se implementa, las complejidades, las dificultades, son muy valiosos y creo que se van a complementar muy bien con la visión que nos ha dado Catalina en su libro respecto de esta materia. El libro yo no voy a comentarlo, digamos, solamente estoy haciendo una breve introducción, pero evidentemente es un libro que nos aporta una visión muy completa, con una visión crítica también respecto de cómo esto se ha ido implementando en el tiempo y las complejidades, como he dicho varias veces ya, que este proceso tiene. Así es que no hablo más y le vamos a dar en primer lugar la palabra al profesor Agüero. Muchas gracias. Bueno, hago mío los vocativos en representación también del señor decano, pero las palabras que voy a decir son naturalmente mías. Quiero precisar, yo tengo el grado de doctor hace un tiempo, así que sé el trabajo que es para una madre de 2 niños, pero yo no soy obviamente madre, soy padre, pero mi hijo escribió un cuento sobre el papá y su tesis, ¿no? Entonces yo sé muy bien lo que debe ser la mamá y su tesis, debe ser como 10 veces más, así que es mucho trabajo. También no solamente tengo una visión como desde lo regulatorio, sino que también fui asesor del Ministerio de Educación en el diseño de la Ley de Educación Superior, en alguna etapa, precisamente por temas de gobierno de instituciones raras, ¿no? Llegué al Ministerio en parte por mi experiencia en temas de gobierno judicial, algo que no puede estar más en boga porque es una institución, el Poder Judicial, que tiene muchas analogías con las universidades, ¿no? Después, bueno, en la tramitación de la ley hubo otros profesores involucrados, acá presentes, ¿no? Partiendo por el título, estimados expositores, colegas y naturalmente Catalina y amigas y amigos y familiares de ella, que me imagino que están muy presentes, y colegas, el título suena un poco melancólico, ¿no? Cuando terminan las universidades. Incluso me recuerda al título de un libro muy famoso que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Yo creo que ahí está el juego, ¿ah? Pero aquí ya parece que fracasaron las universidades, ¿no? Entonces, este título, que de alguna manera juega, como decía el profesor Berríos, con una situación que nos pone como melancólicos, ¿no? Yo imagino para los alumnos de las universidades que fracasan, de alguna manera uno habla de un proyecto fracasado, como también puede ser el proyecto de un colegio fracasado. Es un lamento, ¿no? Un lamento del saber en Occidente. Justamente yo vengo llegando de Asia, en una universidad, también es lamentable, ¿no? Es la crisis de la humanidad, es de alguna manera el fin de la civilización. Incluso uno podría haber pensado en un título aún más sobrecogedor, ¿no? La muerte de una universidad, casi como si fuera un título de una novela de Agatha Christie, ¿no? Pero el trabajo que nos propone Catalina Muñoz, de cuándo terminan las universidades, escrito además, terminado en un proceso que además ha sido relacionado con su vinculación con la facultad, muestra que esto es menos dramático, pero es ciertamente muy dramático en muchos ámbitos, ¿no? En lo jurídico, naturalmente, y haciendo un disclaimer, yo fui informante en Derecho en un caso que la universidad no ha terminado, en el caso de la Universidad de la República, y que además agradezco, soy una de la bibliografía que está por ahí mencionada en el libro, pero ciertamente es dramático para los estudiantes, para las familias,
para los acreedores, ciertamente. Es decir, es un problema de gran complejidad, ¿no? Y para el Estado y, digámoslo, también para el fisco, ¿no? Ese es un tema que no se puede soslayar. Estamos hablando de miles de millones de dólares de dinero público y también de dinero privado que se ve involucrado en el proceso, ¿no? Este libro se aboca al cierre de las universidades, expone ciertamente las aristas jurídicas de lo que es el cierre de una universidad y la figura de un administrador de cierre que su origen viene del mundo de la regulación de servicios públicos, no es tan conocido en otros ámbitos. Yo justo hoy día encontré un artículo de Flavio Quesada, que también es un abogado que trabajó en el diseño de la ley. Flavio fue asesor del ministerio. Él habla sobre el administrador de cierre en la educación escolar. Bueno, hay alguna analogía ahí, ¿no? No es exactamente igual porque las universidades tienen un problema muy distinto, ¿no? Y estas instituciones, curiosamente, vienen del mundo de la regulación de servicios públicos, ¿no? Aquí se ha buscado la continuidad del servicio en la educación superior, en este caso. Entonces, se hace un traspaso de instituciones, ¿no? Diríamos, una importación jurídica, pero a veces no funcionan tan bien porque, por ejemplo, el mundo del agua potable, bueno, son monopolios, ¿no? Entonces, en un ámbito donde hay un monopolio del agua potable, los usuarios no se van a escapar. En un ámbito donde hay universidades que su marca, por así decirlo, solamente está desapareciendo, lo primero que hacen los alumnos es tratar de arrancar, ¿no? Entonces, ahí hay ahí la analogía no es buena, ¿no? Además, estamos acá en la sala de facultad, que es el salón más importante de la facultad, y allá arriba está el fundador de una universidad, ¿no? El fundador de la Universidad de Chile, y todo lo que eso significó en su momento, ¿no? Entonces, el trabajo, y ya el libro de Catalina, porque primero el profesor Berríos leyó el título jurídico, la revocación de pero el título de enero es cuando terminan las universidades, y me parece absolutamente, perfectamente muy bien elegido, como para hacer un bestseller, ¿no? Casi, el otro título no. Es ciertamente este esfuerzo de sistematizar el proceso de revocación. La revocación es como la caducidad, es como el término jurídico del reconocimiento oficial, y el cierre programado además de estas instituciones de educación superior regulado por ley. Es un ejercicio dogmático, pero que además, como decían, recoge la práctica, ¿no? No es solamente un trabajo como diría alguien, de un exégeta, ¿no? Del que agarra la ley y busca lo que significa, sino que lo ha visto en la práctica, ha visto cómo funciona y cómo podría funcionar mejor también. Nos muestra también este trabajo los posibles vacíos, con propuestas de reforma, para regular este proceso muy dramático que es el cierre de una institución de educación superior, ¿no? Son instituciones donde además de los recursos involucrados, está puesta en juego la fe pública, es la otra gran razón para regular. Los alumnos, sus padres, confían en estas instituciones y pueden entrar en esta situación de crisis y, más allá de crisis, término, ¿no? En su libro, la autora concluye que el administrador de cierre podría naturalmente tener mejores herramientas y recursos necesarios para su labor, así como una mejor coordinación entre el administrador y el Ministerio de Educación, ¿no? El cierre de las universidades en nuestro país muestra que hay muchos desafíos respecto al sistema del funcionamiento del sistema de educación superior. Así lo comentábamos precisamente con el decano, quien por otra actividad se tuvo que excusar hace pocos minutos, ¿no? Esto muestra que la regulación se concibió para prevenir estas situaciones, pero en el peor caso, que es el cierre o la terminación o la revocación, mitigar sus efectos negativos. Desde el año 81, cuando viene la reforma al sistema de educación superior hecho durante la dictadura, en estos casi 45 años o 46 años, al menos 25 universidades han cerrado sus puertas, ya sea por problemas financieros, problemas de infraestructura o mala calidad académica. Y desde la década del 90, varias universidades privadas han terminado. Además, hemos podido corroborar que pueden desaparecer en un plazo más bien escaso. Por otro lado, los cierres universitarios están previstos en la regulación, pero al igual que como está regulada la quiebra de una empresa, no significa que esto sea el fin ideal de ellas. El cierre de una universidad tiene mucha importancia desde el punto de vista académico, social, político, moral. Muestra un problema de gran complejidad, no solamente administrativo, sino que además en términos de personal académico, trabajadores, el tema de quiebra que mencionábamos con Jorge pocos minutos atrás, y esto desde luego puede ver limitada la diversidad académica, y en el caso de los estudiantes, vuelve necesario tener formas de reubicación en otras universidades, proceso
complejo naturalmente, contar con sistemas de reconocimiento y homologación de estudios, por ejemplo, ¿no? Son muchos de los desafíos que están presentes acá. Sin duda, el daño que produce el cierre de una universidad afecta a todo el sistema de educación superior del país, ¿no? Y la confianza, además, en la supervisión que está ocurriendo, ¿no? Por lo mismo, dentro de la reforma de la ley 21.091, que es la ley que crea, diríamos, el nuevo sistema de educación superior con una superintendencia, se puso especial énfasis en la supervisión de, en ese entonces, la principal preocupación, ¿no? Todos recordarán el no al lucro. Bueno, ahí ese es el origen de la creación de la superintendencia y de los distintos modelos de supervisión que se concibieron, ¿no? La autora comienza ofreciendo un panorama de la educación superior en Chile, y luego como la masificación de la oferta académica, que ese es otro tremendo desafío, y una regulación inadecuada tuvieron efectos en el sistema que se tornó frágil. Además, no hay que olvidar, estamos en un proceso de creciente competencia en la educación superior, no solamente la competencia a nivel nacional, sino que a nivel internacional. La propia Fiscalía Nacional Económica, su último estudio de mercado es sobre el mercado de la educación superior. Eso es una cosa media extraña. En otros países, en Inglaterra, lo recuerdo ya hace unos 10 años, precisamente la autoridad equivalente a la Fiscalía Económica decía: nosotros no tratamos a la educación superior como un mercado. No sé lo que dirían 10 años después, pero en Chile la autoridad de fiscalizar los mercados y el correcto funcionamiento de la libre competencia hace un estudio sobre el tema, ¿no? Además de el desafío de la competencia nacional e internacional, está el desafío que involucra y que ha involucrado a la gratuidad universitaria. Estamos en un proceso ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. El consorcio de universidades privadas y algunas universidades privadas han hecho una consulta respecto al último proceso de fijación de aranceles. En fin, esto muestra lo complejo que está haciendo. No es un escenario sencillo. Además, las universidades son, por esencia, instituciones muy complejas, ¿no? No son propiamente una empresa. Lo que dice el gerente general, que sería el equivalente al rector o el decano, bueno, no, puede ser claramente. De hecho, queremos que haya, a diferencia de una empresa o un regimiento, queremos que haya disenso, queremos que hayan opiniones distintas. Eso ya hace que el gobierno sea mucho más complejo, ¿no? Además, recordaba, en enero de este año me invitaron a exponer y hacía un listado de las universidades, tanto públicas y privadas, que están en crisis, ¿no? O que han estado en crisis económica, financiera. No todas están en la situación de término, pero muestra que es un estrés institucional que están viviendo y que muchas veces se manifiesta también en problemas con los estudiantes, ¿no? Bueno, incluso el año pasado la Universidad de Aysén es una institución pública que ha requerido la designación de un administrador provisional, obliga a revisar posibles malas prácticas institucionales que muchas veces se ven, o a veces malas decisiones de la cúpula, pero también en un escenario de competencia crecientemente complejo para las instituciones de educación superior. Uno podría pensar, yo vengo del mundo de la libre competencia, bueno, ¿qué otros instrumentos pueden haber, ¿no? Como tal vez tenemos que pensar en fusiones de universidades más expeditas, si están en crisis, antes de que la tengamos que matar, ¿no? Eso es como, y lidiar con eso, ¿no? Bueno, sin más, quiero agradecer el trabajo de la colega y profesora Catalina Muñoz. Espero que lean su trabajo. Yo espero ojearlo con más calma. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y ahora, para seguir en la lógica de ir de lo más general a lo más específico, vamos a darle la palabra al superintendente para que nos dé entonces la visión desde la autoridad. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, tanto a la autora del libro como a la Universidad de Chile por recibirnos hoy día aquí a comentar un libro que creo que es interesante. Muchas veces no se nota que los temas que producen efecto en la sociedad y en las personas, para este Estado por supuesto, son temas de bajo perfil desde el punto de vista de la discusión jurídica. Y este ha sido un tema, el primer libro que yo conozco en esta área, y por lo tanto vemos que es algo que recién está empezando a mirarse como un problema. Pero déjenme magnificar o poner en cifras el problema. ¿Saben ustedes cuántas instituciones de educación superior llegó a tener Chile? ¿Alguien tiene una idea cuánto fue el número máximo de instituciones de educación superior que ha tenido este país? 301 en 1990.
A 1925 nos quedan 158, pero es muy probable que unas 25 además desaparezcan. 25 más en proceso de desaparición por distintos motivos. Eso significa que nos vamos a quedar con del orden de 120 instituciones de educación superior en una lógica más permanente. Esto en un escenario donde la matrícula pasa en 1990 de 258.000 estudiantes, perdón, a 1.500.000. Entonces, no solo tenemos una situación donde hay un grupo de instituciones que salen porque no son viables del sector por distintos motivos, sino que hay un tremendo proceso de concentración en paralelo también, que tenemos que estudiar y entender mejor. Yo quisiera comentar el libro tratando de aportar a su lectura, y incluso planteando algunos temas que creo que podrían mirarse de otra forma, de la siguiente estructura. Quiero presentar 3 temas generales asociados fundamentalmente a la relación regulatoria que emerge, porque evidentemente desde la superintendencia nosotros somos ejecutores de política pública y por tanto nuestro rol es ir viendo cómo esto va moviéndose, consolidándose y avanzando. Luego quisiera tocar 3 temas específicos del texto que creo que ameritan alguna reflexión adicional, y por último, dar cuenta del trabajo que se estaba haciendo en pos de modificar esta legislación. Es interesante que estamos discutiendo un libro ahora recién publicado, que cuenta una historia, que ya tiene unos años, que hace unas propuestas de ajuste y plantea algunas tensiones, pero también es un proceso que necesita ser revisado por distintos motivos, como a continuación voy a plantear. Quizás lo primero es decir que este es un libro necesario en cuanto por fin se sistematiza la información en relación a los procesos de revocación del reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior. Y es una situación complicada, porque claramente lo que estamos poniéndole término es al reconocimiento oficial del Estado respecto a una institución, y que como consecuencia de ello, la revocación de su existencia a la larga, y en definitiva de su muerte. Por lo tanto, se trata de algo importante, es una cosa que tenemos que discutir, que tenemos que trabajar, y que como todo cuerpo normativo requiere muchas adecuaciones. Ustedes saben, más novedad seguramente que yo les diga, que casi siempre nos pasa con las políticas públicas que entre el diseño y la implementación hay una distancia gigantesca. Y lo que tenemos escrito en el papel a lo que de verdad ocurre en la práctica implica cosas que tenemos que ir ajustando en el camino y tenemos que ir entendiendo mejor. Y creo que eso es muy importante, porque nos pasa mucho, y seguramente ustedes han visto mucho en el último tiempo, a una Contraloría muy activa, yendo a buscar a todos los servicios públicos qué está pasando y cómo auditarlos y qué problemas tienen, pero quizás con una mirada un poquitito adjetiva, una mirada de que el texto de la ley dice algo, bueno, pero qué relación tiene eso con la realidad donde esto opera y qué ajustes se han ido produciendo en el camino. Eso de repente queda fuera de nuestra conversación y por lo tanto los comentarios que quiero hacer van un poquitito en esta vía. Quizás lo primero es dar cuenta del problema que tenemos con la noción misma de autonomía. En la discusión jurídica se da por sentado que autonomía es algo que se define de una cierta forma y que se aplica a los ámbitos administrativo, económico y financiero de las instituciones de educación superior. Pero es una noción bastante oscura en su planteamiento, y su halo, y hasta donde irradia, es algo que discutimos bastante poco. Y creo que es valioso pensar que esto es un proceso más que una institución. Es algo que va cambiando en el tiempo y se mueve. Y que particularmente en las últimas 3 o 4 décadas ha estado en especial tensión en todo el mundo. Y no, como ustedes van a ver, no porque sea atacada de afuera la universidad, sino que porque la universidad también puede ser reconfigurada adentro usando nociones como esta. ¿Qué es la autonomía? Es un contrato cambiante entre las universidades y el Estado. Es una relación histórica, política y económica, más que un conjunto de definiciones normativas. Y por lo tanto, esta relación implica capacidad de agencia y que en consecuencia las instituciones de educación superior tengan los recursos, el liderazgo y una clara idea de lo que de verdad quieren hacer para distinguirse del resto. Porque se entiende la autonomía en principio como un principio dual. ¿Por qué dual? Porque junta la idea de autodeterminación de las instituciones de educación superior con la idea de protección de la diversidad y el pluralismo, es decir, la protección de la libertad académica, la libertad de pensamiento es lo que está en juego. Y estas dos cosas están en relación. Estas instituciones se tienen que autodeterminar de cara a proteger la libertad académica de sus profesores.
Pero nos ha pasado mucho, especialmente desde el inicio de lo que se llama la agenda de la nueva gestión pública o el New Public Management, la idea de que en realidad tenemos que utilizar estas instituciones para fines diferentes, para cambiar las universidades. Y creo que eso nos estaba pasando harto en Chile, incluso con las definiciones legales que el concepto hoy día tiene. Esta autonomía, como hoy día la concebimos, parece más bien, más que una capacidad de las autoridades para proteger la libertad académica, parece más bien ser una capacidad que se le entrega a los gestores de las universidades, que se le entrega a los gestores para gestionar las universidades en una lógica jerárquica. En consecuencia, quien define los alcances de las decisiones institucionales son los gestores universitarios y no las comunidades universitarias. O los dueños de las universidades, los que presiden las asambleas de socios, los que dirigen las juntas directivas, ellos imponen un itinerario a las universidades para hacer A, B, C o D. Pero este correlato con la idea de libertad de pensamiento, de libertad de cátedra, de libertad académica, se oscurece. Y en consecuencia se vuelve una autonomía gerencial. La pregunta es, si no está anclada en la libertad de conciencia, y en la libertad académica, sino que está ampliada, está instalada en la idea de una idea de cómo una organización tiene que moverse con independencia de esa libertad. Resulta que nos lleva a un escenario donde se transforma el gobierno corporativo de las universidades. Pasa entonces, nos movemos de un gobierno colegial a un alineamiento institucional que se centra exclusivamente en la eficiencia y la innovación, donde la deliberación tiene un espacio muy limitado. Y además, el Estado toma noticia de que esto está ocurriendo y también lo fomenta, porque no tiene que pasar desapercibido, creo yo, que la discusión sobre autonomía y sobre estos procesos están dados en un escenario de masificación, donde se abre la educación superior a la sociedad, pero también eso implica, como correlato, una importantísima destinación de recursos a la educación superior. Y si uno ve cómo se estaba moviendo los presupuestos de educación superior y en particular el subsidio público a la educación superior, se da cuenta que los niveles de inversión que tiene en Chile y en otras partes es inmenso. Y que en consecuencia el Estado piensa que trabajar con los gestores, trabajar con las juntas directivas, trabajar con los directivos, le da un espacio para modelar las universidades hacia esa educación superior masiva, pero que no necesariamente recoge esta idea de autodeterminación, de protección de la libertad académica. Con esto quiero sugerir que claramente tenemos aquí una tensión. Y muchas veces, bajo la idea de autonomía, quedan escondidas estas dos cosas que no terminamos de conciliar bien. En el entendido, insisto, que es una relación, no es una institución, no es una garantía, es una forma de cómo se produce a la acción universitaria. Y por lo tanto, esta tensión de la autonomía, y que esto es lo que yo quiero llamar la atención, creo que hay que problematizarla un poquitito más cuando uno quiere ver estos procesos. Y vamos a ver algunas consecuencias en el libro de ello. Hay un precioso texto del profesor Guy Neef, que es un poco, es casi tan poético como el texto de Catalina, se llama El rey y sus deseos, o El príncipe y sus deseos, donde precisamente trata, en una mirada comparativa, cómo la autonomía universitaria, la nueva gestión pública, se ha ido instalando en distintos países para reconfigurar la universidad para que haga algo distinto de lo que históricamente ha hecho. Y en eso hay una tensión, y creo que es importante tomar nota de eso, porque cuando se discute judicialmente los alcances de la autonomía, hay que pensar autonomía para qué, a la autonomía para quién. Y esa discusión creo que en Chile todavía nos falta por desarrollar. Hay ahí un tema que creo que es importante. Ahora bien, quiero relacionar esto directamente con el texto, porque el texto sugiere que el administrador de cierre se conforma, de alguna manera se traduce en el depositario de la autonomía institucional, cuando está en esa situación. Por supuesto, es una autonomía institucional vicaria, ¿cierto? Pero creo que es importante porque al mirarlo de esta forma, se entiende claramente en esta bajada de lectura dogmática que la autonomía es una facultad de los gestores, que la autonomía no tiene que ver con los académicos, tiene que ver con la gestión. Y eso refuerza la idea de que la universidad es una organización económica, una organización que compite en cuasi mercados y por lo tanto nos coloca en una situación donde se refuerza la idea de, si no nos gusta, y el libro lo plantea en estos términos, no nos gusta esta agenda neoliberal en educación superior, mirar el problema en ese prisma lo profundiza. Y creo que es un área donde puede haber una discusión interesante a continuación porque claramente hay aquí un tema que abordar, creo yo. Además, si uno piensa que este administrador tiene que tener un plan de administración aprobado por la superintendencia,
implica que su radio de acción en la práctica es mucho más pequeño de lo que parece. Entonces uno tendría que pensar, al volver a mirar la idea de autonomía institucional de cara a los procesos de la ley 20.800, que de verdad lo que uno tiene que estar considerando es, de nuevo, ¿a quién y para qué? Y mi impresión es que sostener esta idea de autonomía institucional radical en la administración nos mueve precisamente en una dirección que quizás el texto pensaría que no es la adecuada. Si volviéramos a pensar que esta agenda de transformaciones que estaba sometida a la educación superior durante las últimas décadas no es una agenda virtuosa en términos de producir una desnaturalización del quehacer universitario. Eso es lo que quiero plantear en términos generales, en términos más dogmáticos generales. En cuanto a temas más específicos que el texto tiene, creo que hay tres cosas que vale la pena discutir desde el punto de vista de la política pública particularmente. Hay un tema que se plantea en un par de partes del libro, que habla de qué pasa cuando, y sitúa precisamente el ejemplo en el caso de la Universidad de Austral, que fue objeto de la ley 20.800 y sometida a un plan de recuperación. ¿Qué pasa cuando una institución está acreditada en altos niveles y nos pasa esto? Y el libro sostiene, o el autor sostiene, que tendríamos que tener especial cuidado porque aquí podría haber un problema de confianza legítima. Es decir, la gente frente a una institución acreditada, se produce una situación de este tipo y claramente es completamente imprevisto porque hubo una evaluación externa que consideró esas variables y en consecuencia, chuta, aquí habría el problema, podría haber un buen camino para la impugnación judicial de lo que pudiera ser un proceso asociado a la ley 20.800. Yo tengo dudas de que eso pueda ser así. Primero porque el tema de la confianza legítima está tratada específicamente en la ley de los procesos sancionatorios en lo que respecta a la superintendencia, en términos de establecer que la confianza legítima invocable contra la superintendencia, que es la que va a disponer las medidas de la ley 20.800, es solamente al considerar las circunstancias atenuantes del proceso asociadas a la confianza legítima que produce las normas generales que la misma superintendencia está llamada a producir. Entonces tiene un campo de aplicación más específico, más limitado, donde este proceso no necesariamente resulta de la misma manera. Por otra parte, una institución puede ser bien acreditada, y el caso de la Austral creo que es sugerente en ese sentido, por 6 años, no obstante tener un informe económico que la misma superintendencia prepara para los procesos de acreditación bastante duro. Y por lo tanto, la CNA pondera el factor económico, pero no es el único factor que pondera. Y nos ha pasado entonces que instituciones que tienen buenos procesos académicos, un buen funcionamiento a nivel institucional, puede tener algunos problemas económicos y no obstante acreditarse en estos términos. Y lo hemos visto en casos como este y seguramente los vamos a seguir viendo en el futuro. Un segundo tema, que más bien es una motivación que surge del libro, pero que no está en el libro, dice relación con la gama de sanciones que la ley 20.800 tiene. Tiene 3 sanciones, ¿cierto? Primero, la obligatoria, luego una administración de proceso sancionatorio administrativo, disponer un plan de recuperación, un administrador provisional o una administración de cierre si la institución no está en posición de seguir funcionando con todo el aparato administrativo que viene a continuación, que es de verdad muy, muy pesado. Pero uno podría preguntarse si de verdad tiene sentido que el plan de recuperación sea un castigo. ¿Y por qué lo planteo? Cuando una institución necesita avanzar hacia la solución de problemas urgentes que tiene, someter que eso ocurra a un proceso sancionatorio administrativo, incluso sujeto a revisión judicial, nos coloca en un escenario de imposibilidad temporal. La gestión de estos procesos, la forma de las que tienen que practicarse las notificaciones, la oposición, la rendición de prueba, hace que la solución se difiera y se difiera mucho. Y en la práctica lo que ha ocurrido en la superintendencia, y esto me ha tocado verlo a mí en tiempo real, porque estamos en un tiempo de crisis, de estrés financiero, como alguna vez planteamos, que de verdad hay que verlo de otra forma, hemos sido capaces de construir soluciones convencionales en esta dirección. ¿Qué significa? Que la superintendencia caracteriza y le describe a una institución. Tenemos esta evaluación de su situación financiera, creemos que esta evaluación de su situación financiera la coloca en algún nivel de riesgo y en consecuencia trabajemos una agenda conjunta para avanzar en esa dirección. Y creo que los resultados, este ha sido un proceso, por supuesto, muy discreto, porque si algo hay que ser cuidadoso con las instituciones de su prestigio. Y exponerlas públicamente es una situación que de verdad uno tiene que ser particularmente sensible si no quiere deteriorar más aún las condiciones precarias que puede enfrentar. Y a propósito, insisto, en este trabajo hemos tenido mucho éxito trabajando con un grupo grande de instituciones, tradicionales y no tradicionales, para construir estos planes y darles monitoreo permanente. Y creo que eso ha sido mucho más efectivo que pensar que esto funciona como una sanción bien. Creo que cuando se difiere y la posibilidad de que el plan es impuesto ex post
y no discutido ex ante en función de las características específicas que el proceso tiene, es algo que quizás habría que aprovechar. Y quizás es un tema que habría que pensar de nuevo bien de cara a una posible reforma a la ley. A lo mejor las administraciones externas, claro, se necesitan y se hacen cuando son urgentes y cuando uno sabe que la administración ya no está en posición de seguir administrando, pero quizás lo previo, con la misma gente a cargo del proceso, implica que hay que mirar esto en una lógica un poquito diferente. Y creo que el camino que hemos recorrido, y aquí ya la legislación se ha movido mucho, es que es mucho más importante y efectivo hacerlo de esta otra forma. Por último, entre los temas específicos que quería plantear, ¿qué hacemos con el cierre? Porque el cierre, como se ha comentado aquí, es una figura muy compleja, que produce un efecto gigantesco, no solo en términos de las trayectorias educativas de las personas que están en esas instituciones, sino que el impacto económico en las comunidades y para el Estado suele ser muy, muy significativo. Y creo, y en la superintendencia se ha avanzado en esa dirección, que hay que pensar otras posibilidades jurídicas. Por ejemplo, la superintendencia emitió un pronunciamiento durante este año autorizando la fusión por absorción entre instituciones de educación superior. Que una institución se haga cargo directamente de otra y facilitar esos procesos puede ayudarnos a que esto sea diferente. Porque es cierto que la ley nos da un canal para resolver problemas, pero como lo hace la lógica del procedimiento sancionatorio administrativo, como lo hace una lógica más bien burocrática, la capacidad de tomar decisiones a tiempo hace una gran diferencia cuando uno tiene un problema de esta naturaleza. Y creo que avanzar en direcciones como esta nos va a ayudar mucho en el futuro. Por último, necesidades de ajustes de la nueva legislación. Quizás lo más urgente, no se dice en el texto, yo creo que pura generosidad, pero el reglamento de la 20.800 está antiquidísimo. Necesita ser cambiado porque fue hecho antes de que existiera la superintendencia, no participa el reglamento de la superintendencia. Y por lo tanto tenemos un problema de cómo lo administramos. El Ministerio de Educación lamentablemente ha pasado mucho tiempo, pasó toda esta administración completa y no pudo hacer ningún cambio, o no pudo, sus problemas de agenda no le permitieron hacer ningún cambio en esta materia y evidentemente creo que hay que verlo con especial cuidado. Segundo, creo que tenemos un problema serio, y seguramente lo vamos a vivir en testimonios reales, en la relación entre liquidador y administrador de riesgos provisional y de cierre. A la larga, los dos son administradores. La representación legal queda en el liquidador, la representación académica de algún tipo queda en el administrador de cierre. Pero es una pugna permanente. Y tener dos figuras que están pugnando para resolver un problema, a la larga solo lo profundizan. Y produce muchas veces vacíos en cómo administrarlo. Hay que pensar a lo mejor un consejo que junte dos figuras de este tipo, que tomen decisiones por consenso. Hay que buscar otro modo. Además, las velocidades para trabajar son completamente distintas. Los liquidadores corren por liquidar los bienes, y muy rápido, pero tiene una norma que los restringe en términos que tienen que garantizar aquellos bienes que son esenciales para el funcionamiento de las actividades académicas de la institución. Pero esa es una noción vaguísima. Y por lo tanto es definida en la práctica. Si yo puedo vender las sillas como liquidador, lo voy a hacer muy rápido. Si puedo cerrar las sedes de una institución como pasó en el IPEI y CFT Los Lagos, lo voy a hacer muy rápido. Pero luego, ¿cómo culmino los procesos académicos mientras transfiero a los estudiantes a otra institución? O mientras termino los procesos académicos de finalización de algunos estudiantes. Entonces tenemos ahí un problema severo y siento que de verdad hay que pensar en una solución distinta. Por último, la superintendencia ha hecho un conjunto de recomendaciones más puntuales también para el cambio de la ley, porque parece ser necesario avanzar en esa decisión. Primero, quizás la posibilidad de incluir medidas previsionales durante el proceso sancionatorio, porque hasta en el marco legal actual todo pasa al final, y por lo tanto el tiempo corre contra el proceso. Segundo, tenemos problemas con las notificaciones. Se supone que estamos en una época de gobierno digital, pero las notificaciones siguen siendo vía correo certificado, y por correo certificado con tiempos que ocurren de una manera que es difícil de abordar. Tercero, creo que tenemos que prestar más atención, y esto se relaciona con lo que decía antes, en que las causales del plan de recuperación y las causales para un administrador provisional son prácticamente las mismas. Hay poquísima diferencia en esa materia y por lo tanto tiende a convertir la solución en un problema discrecional. Y creo que ahí tenemos que avanzar en otra lógica. Ciertamente también podría caber la alternativa de que no sea necesario ni un plan de recuperación ni un administrador provisional, sino que algo entre medio. Un comité asesor de expertos, un seguimiento a la institución a través de análisis focalizados. Creo que hay una necesidad ahí de pensar en soluciones un poquitito más complejas porque estos procesos son todos muy diferentes. E insisto, han desaparecido del orden de 150 instituciones de educación superior en el país y aquí tenemos cosas que vamos a tener que seguir pasando en el futuro. Al mismo tiempo, en el caso de los planes de recuperación, las universidades funcionan por años académicos, por semestres fundamentalmente. 2 años de plan de recuperación son 4 semestres.
Y de verdad, para solucionar algunos problemas de fondo, se requiere mucho más tiempo. Y creo que la necesidad de avanzar en esa dirección requiere un proceso donde haya más discreción en función de la naturaleza del problema que tenemos entre manos para pensar en la solución que tenemos que implementar. Fijarlo para todos los casos igual en 2 años no funciona. Y los casos que administra hoy día la misma superintendencia. Seguramente en el caso de la Universidad Austral van a quedar algunas cosas pendientes que no se pudieron resolver. En nuestras instituciones nos pasan situaciones parecidas y hay que mirarlo con especial cuidado. Termino con otras 2 cosas muy pequeñitas, pero creo que son importantes. Uno, que el mismo sistema legal defina que hay que esperar, en el caso de un plan de recuperación, al término del plan de recuperación para nombrar un administrador provisional, es diferir un problema que puede intervenirse antes. Si uno constatara que la institución no es capaz de avanzar, que no produce ningún tipo de resultado, no sería bueno que pudiera intervenir antes y cambiar de lógica, de manera de poder hacer más efectivo el proceso. Creo que tenemos ahí una situación que es muy importante, particularmente cuando los incumplimientos son sistemáticos y graves. Y por último, y este es un tema bien debatido en el libro, y yo creo que está muy bien debatido, está el problema de cómo se le paga a los administradores. Si efectivamente vamos a tratar de que los administradores se paguen contra los dineros de una institución que está literalmente quebrada, porque eso es lo que pasa en la mayoría de los casos, se coloca una situación de imposibilidad para la gestión que solo dificulta más el proceso. Con eso quiero decir que es un libro valioso, que es un libro importante, que ojalá sigamos discutiendo estas materias, que ojalá profundicemos el debate sobre la autonomía, pero que pensemos en regulaciones que vayan también siendo adaptativas a un sector que se mueve en otra dirección. Creo que aquí hay un diálogo muy interesante que Carolina abre y que ojalá se profundice en el tiempo a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendente. Vamos a dar entonces la palabra a Jorge Rojas para esta mirada más pragmática o concreta, y la idea es que al final podamos también tener algún tipo de diálogo entre los panelistas, así que vamos a ver si alcanzamos para poder también, no sé si debatir o conversar al menos respecto a algunos puntos que han salido y que son muy interesantes. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Mis felicitaciones a la autora de este libro, que si lo hubiera tenido antes de empezar mis funciones me hubiera ayudado bastante, pero nadie tenía una bolita de cristal. Y cuando conversamos con Alejandra sobre la idea de asumir esta función, no tenía yo tan claro que iban a pasar todas estas cosas que describe de manera muy desde haber ejercido en el Ministerio de Educación y colaborado en el proceso de cierre con una visión teórica, pero a la vez con las manos en la masa, de haber escrito, haber apoyado al administrador de cierre en lo que fue una litigación compleja, como escribe nuestro querido panelista en su libro de hace muy poco tiempo. Felicitarla, porque el libro es un aporte, indudablemente, porque proviene de quien estuvo involucrada en ese proceso. No es, está cumpliendo un requisito de un magíster, pero es un trabajo que se nutre de lo que ocurrió, de lo que vivió y de diversas reuniones y decisiones que se tomaron en las que ella participó y que se tradujeron finalmente, como siempre, nosotros somos abogados, en general las cosas ocurren porque hay escritos legales, que hay personas, colectivos o personas que definen sobre las tesis que allí se mencionan, y mucho de lo que ocurrió en estos procesos de liquidación tuvo que ver con el trabajo activo y muy intenso de Catalina en años previos a su magíster. Entonces el libro es desde luego muy útil, nadie espera que haya nuevos procesos de cierre de universidades, no es lo que uno desea, porque el título es triste, solo quiero graficar nomás, y no voy a extender los 10 minutos, este clima que constató Francisco Agüero previamente. Yo reporté al Senado diciendo que constaté un clima de profunda frustración y rebeldía de la comunidad de la ARCIS por la medida de cierre tras haber sido parte de procesos desgastantes. Por ejemplo, durante el periodo de administración provisional, ellos tuvieron prácticamente 2 años de administración provisional, que significa que el buque puede salir, el avión puede volar nuevamente. Entonces estaban todos con la esperanza de que eso iba a ocurrir, y lo que finalmente ocurrió es que no, se decretó la medida de revocación de su personalidad jurídica y de entidad académica, y se designó un administrador de cierre que les habla. En ese periodo, sus trabajadores y profesores habían prestado servicios durante 14 meses sin percibir sueldo,
en la administración provisional, con el objeto de continuar el progreso académico de sus estudiantes. Estábamos frente a una comunidad académica sumamente comprometida, los profesores muy comprometidos con sus estudiantes, y eso es lo que yo reporto al Senado, que cuando se decretó la liquidación en febrero del 2017, todo el personal fue despedido por el liquidador, y tras la decisión de continuidad de giro, se decidió recontratar al personal académico y administrativo indispensable. O sea, la mitad de la institución salió despedida. Indispensable para la continuidad de los estudios de quienes, de acuerdo a la ley 20.800, tenían y tienen actualmente derecho a ello. Constaté también una profunda división en el seno de la comunidad académica y estudiantes de la ARCIS en torno a las causas que habían llevado al cierre, lo que resulta complejo de procesar y que tuvo efectos significativos. Son muy importantes estos mods, estos estados de ánimo, ¿verdad?, en la relación educacional entre profesores y estudiantes. Se viven día a día. Es indispensable para la continuidad de los estudios de quienes tenían derecho a ello. Y por lo tanto, al procesar esas discrepancias que había, tuvo efectos significativos en el cumplimiento de mis propios deberes como administrador de cierre, que debía asegurar la continuidad de estudios. Y eso se vincula al tema de la autonomía, que trata de manera muy completa el superintendente, porque en la práctica lo que esperaba la comunidad académica era en el administrador provisional esperaban un salvador. Eso está sumamente claro. No es lo mismo con el administrador de cierre, que tiene un mandato muy claro, que es lograr la continuidad de estudios y cerrar. No hay acceso de nuevos estudiantes. Estamos hablando de un universo de alrededor de 1.500 estudiantes, entre los que eran de pregrado y los de posgrado, que necesitaban una solución de continuidad de estudios y que tras el declive permanente de la institución, incluso en la administración provisional, llega finalmente a la decisión del Estado de cerrarlo, de revocar su personalidad jurídica. Y se encuentran con un administrador de cierre que en la ley era, como dice el libro, era plenipotenciario. Plenos poderes, pero que no están acompañados de los recursos que se necesitan para ejercer una administración que permita lograr el bien jurídico protegido, que es la continuidad de estudio, asegurar a los estudiantes que quedan en el proceso de cierre, asegurarles su derecho a la educación y a graduarse. Eso es lo que queda pendiente, es lo que el Estado intenta resolver a través de la ley 20.800 de una manera ordenada, de una manera juiciosa, sin que ocurra un descalabro mayor de la universidad que previamente es la que fundamenta la adopción de esta nueva legislación, que es el caso que todos conocimos de la Universidad del Mar, que tenía sede en todo el país y que fue un cierre que involucró a muchos más estudiantes que los de la ARCIS y los de la Iberoamericana, que en total fueron alrededor de 3.000, y de los cuales digo de inmediato que se graduaron todos aquellos, por los convenios que también el libro explica de manera muy clara, los convenios que permitieron el entregar la provisión de servicios académicos que los estudiantes requerían, y las estudiantes también, fue exitoso. El término de ambos procesos, de la ARCIS y de la Iberoamericana, en verdad este es el último mes en que yo seré administrador de cierre, ellos no han perdido, aún no se ha revocado del todo, continúan teniendo personalidad jurídica para seguir graduando a aquellos estudiantes que aún continúan logrando cumplir con los requisitos del reglamento académico para titularse, y el título lo emite el administrador de cierre en nombre de la universidad sujeta a la medida de revocación, no en nombre de la universidad que colaboró como tutora en la provisión de los servicios académicos, en el caso de la ARCIS, la Católica del Maule, en el caso de la Iberoamericana, la Universidad de Santiago. Es la propia universidad la que confiere sus grados a través de esta figura del administrador de cierre, que una vez que se revoque ya y surta efecto, todos los registros de la universidad y todas las certificaciones no van a ser otorgadas por el administrador de cierre, porque ya no va a existir. O sea, espero existir, pero no como administrador de cierre. Y por lo tanto, eso va a pasar en plenitud al Ministerio de Educación.
lo cual es una paradoja muy interesante porque los certificados que emita el Ministerio de Educación, creo yo, van a tener una mucha mayor fiabilidad, confianza en el entorno de quienes utilizan esas certificaciones para buscar trabajo. Por ejemplo, permanentemente recibimos solicitudes de validación, o sea, tengo que validar yo mismo los títulos que yo he otorgado, cosa que es extraña, pero lo hacemos de todas formas, porque le da un sello. En Chile y en general en los países continentales, si uno pone sello y cosas, parecen tener un mayor escrutinio ante lo verídico. Y me veo la necesidad de certificar, de validar yo mismo los certificados que o yo como administrador de cierre suscribí, o las administraciones previas de la ARSI también son muy preguntados, y de la Iberoamericana, por los empleadores, si esos títulos constan en los registros académicos y fueron otorgados de acuerdo al reglamento académico. Y lamentablemente también hemos encontrado algunas situaciones de aprovechamiento, de falsificación de títulos que nunca fueron obtenidos, y afortunadamente en ambos procesos los registros académicos que tenían las universidades sujetas a la medida de revocación eran bastante ordenados. Y eso ha permitido que en definitiva no exista, existió un solo caso que involucró alrededor de 12 estudiantes que fue investigado por la Corte Suprema. Y ese es el único caso que se ha reportado, y un par de otros casos individuales, porque esto sí que afecta a la confianza pública. O sea, quien se dice abogado, uno espera que sea un abogado, quien es asistente social, también uno espera que tenga las credenciales que lo habilitan. Y esa tarea habilitante, yo pienso que el sistema, el proceso de cierre, lo ha cumplido bien y va a ser ahora entregado en plenitud al Ministerio de Educación, que va a tener que responder por la existencia de registros académicos que validen los títulos profesionales, las concentraciones de notas y todos los registros que tienen las universidades. No me quiero pasar, creo que me quedan 2 minutos, y después tengo también algunas reflexiones. El libro plantea temas muy interesantes que podemos profundizar en la conversación, pero indudablemente lo que es la debilidad estructural del administrador de cierre, en términos de enfrentar un sistema en donde el interés educativo quedó lamentablemente quedó en conflicto y subordinado al interés privado. Eso es algo que en el libro está muy bien tratado, por cuanto esta autonomía de la que hablaba el superintendente, y así se respondió en muchos recursos de protección por parte del Ministerio de Educación, está dividida. Y hay una parte de la autonomía universitaria que es operacional, financiera, que tiene que ver con los ingresos, con los gastos, y hay otra que es académica, que tiene que ver con la tarea que preeminentemente me ha tocado cumplir, que es certificar toda la existencia de lo académico, de los registros académicos, y de que quienes quedaron en el proceso de cierre y que lograron titularse, lo hicieron cumpliendo los reglamentos de la universidad. Y eso es interesante destacarlo aquí porque en el sistema que se ideó, ocurrió que la universidad tutora no vino con sus propios reglamentos, sino que los estudiantes en proceso de cierre, buscando su grado académico, lo hicieron con los propios planes y programas académicos de sus carreras que tenían en la universidad sancionada. Y intentamos en todo lo posible que lo hicieran con sus propias comunidades académicas. Las universidades tutoras contrataron a los profesores, lo cual permitió mantener una cercanía entre los equipos académicos de los estudiantes, y eso es muy valioso. Me voy al punto que trata Catalina finalmente de los requisitos aparentemente inescrutables para lograr ser administrador de cierre. Concuerdo que podrían ser evidentemente quizás de menor cuantía, pero sí deben incorporar, creo yo, una condición académica de una persona que ha trabajado en universidades, no un gerente, como creo haber visto en las recomendaciones, porque la interacción con las comunidades académicas es fundamental. Si los profesores no están convencidos de que son ellos los más probables salvadores de esta situación, entonces vamos a estar en más problemas incorporando personas de fuera que no son familiares a los estudiantes, ya que es posible hacerlo con sus propias mallas, con sus propios programas académicos y con sus profesores. Yo creo que eso permitió realmente que pudiéramos terminar este proceso de una manera, creo yo, bastante positiva finalmente, y quienes no lograron graduarse fue porque
realmente, como cualquier universidad, hay estudiantes que cumplen con los reglamentos y logran pasar las barreras académicas y otros que no. Y eso es lo mismo que pasó, yo creo que incluso en porcentajes similares. Si uno hiciera ese análisis, podría haber posiblemente en estas dos universidades en las que me corresponde ser administrador de cierre, los rendimientos académicos posiblemente son similares a los del promedio del sistema. Gracias. Muchas gracias, Jorge, sobre todo porque nos das espacio para conversar un ratito. Yo quería solamente como una motivación plantearle al profesor Agüero una reflexión o consulta a partir de lo que nos ha señalado el superintendente. Él plantea una serie de propuestas o ideas que surgen de la experiencia, ¿verdad?, en términos de poder modificar la ley o su aplicación práctica. Entonces, desde la experiencia más bien de la especialidad que tú tienes de regulación, ¿verdad?, del derecho regulatorio, ¿cómo ves esta dualidad que existe entre lo que es prevención y lo que tiene que ver ya con procesos previamente tal de sancionatorios o de término, digamos, en este caso de las universidades? Entonces, ¿cómo conciliamos esas dos líneas de trabajo y cómo ves el rol de la superintendencia en esas materias? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El proceso de cierre es complejo. Aquí ha quedado un poco, y yo creo que Jorge lo ponía muy bien, hay una comunidad, hay profesores que son familiares, estamos en un mundo universitario y hemos vivido esa complejidad. Y desde el punto de la regulación es bien curioso, ¿no? Porque hay mucha discusión si la revocación en general, eso no es una sanción, ¿no? El cierre es que alguien no puede funcionar. Entonces, tiene consecuencias jurídicas, se ha discutido en otros permisos, en cosas muy insólitas, ¿no? Si la revocación es sanción, entonces todo el procedimiento tiene que seguirse a las reglas del derecho administrativo sancionador, o no. Entonces yo creo que la solución que propone y que comenta el superintendente, ¿no? Soluciones más, igual de burocráticas, yo creo, pero que buscan salvar la institución, ¿no? Porque acá estamos como en la muerte de la institución, y si vamos, yo creo, y así lo puse en un informe en Derecho, si vamos a matar a una institución como una universidad, con todo lo que eso significa, hagámoslo bien, ¿no? Pero hay como que el libro que falta es la UCI, de una universidad, ¿no? Que sale a flote, que logra, y yo creo que también hay una experiencia poco compartida, yo creo que Jorge la menciona, hay instituciones que se cierran bien y otras que se cierran mal. ¿Cómo hacemos para que primero, ojalá no había esta crisis, hay un rol de supervisión de la superintendencia, pero también de compartir, yo diría, y se echa mucho de menos, compartir las buenas prácticas. Yo creo que se echa mucho de menos, lo he comentado con otra gente, incluso un primo hermano fue subsecretario de Educación Superior, y se lo comentaba, se lloran las tragedias, pero las buenas prácticas a veces no se comparten. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, y estando ya a 10 años del momento que se diseña la reforma de Educación Superior, con todo y grandes reformas educacionales, creo que es un buen momento oportuno para revisar en este tema, tal vez en gratuidad y otros elementos. Eso. Bueno, en la misma línea, superintendente, si bien usted ya ha mencionado cuáles son las propuestas desde la superintendencia, quizás irnos un poquito a lo más concreto, ¿cómo han visualizado ustedes los procesos efectivamente de cierre con las complejidades que estos tienen, y especialmente cómo se puede, digamos, avanzar en una situación, como también has mencionado, de crisis del sistema, en definitiva, y que por tanto tenemos riesgos asociados a esta crisis de poder tener un conjunto de instituciones que estarían eventualmente en esta situación? El sistema de cierre está pensado básicamente en instituciones más bien privadas, pero nuestro sistema es un sistema mixto, que tiene instituciones públicas y instituciones privadas. ¿Cómo eso dificulta quizás aún más este tema, y cómo visualizan desde la superintendencia entonces estos planes de mejora o de trabajo que ustedes están desarrollando? Si nos puedes contar un poquito más de eso. Ok. Básicamente la hipótesis de la UCI, ¿cierto? ¿Cómo intervenimos las instituciones, cómo las trabajamos con ellas? Tenemos un esfuerzo importante en términos de construir un diagnóstico compartido acerca de la naturaleza del problema que tenemos entre manos. Y ese es un diálogo que hay que sostener abiertamente con las instituciones. Y si uno encuentra que las instituciones pueden evidenciar eso, y por supuesto nosotros siempre partimos de esta conversación acerca de los números, es decir, de la evolución financiera que las instituciones han tenido, y las conclusiones que nacen de ese proceso son más o menos evidentes, y por lo tanto logramos un acuerdo. Y la pregunta siguiente, bueno, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de enfrentar esa situación? Como ustedes seguramente sabrán, y si no saben,
voy a hacer una pequeña invitación, una pequeña publicidad. En 2 días más, el viernes a las 9 de la mañana, vamos a presentar el informe de salud financiera de la educación superior 2025, donde vamos a analizar la estructura de costos de las universidades y cómo eso está impactando el desarrollo del sector, porque hacemos un levantamiento de más de una década de las finanzas institucionales y ahí hay cosas interesantes que se van a ver. Pero una que es particularmente relevante, y es un anticipo que les puedo hacer, que el 60% de los recursos de la educación superior se destinan al pago de remuneraciones. 60% de todos los recursos. Y eso es agregado porque si uno los divide por distintos grupos de instituciones, la situación es distinta y creo que el escenario va en una dirección que no es muy diferente. Entonces tenemos una situación de donde las mejoras están asociadas a recortar remuneraciones y por lo tanto despedir gente o achicar jornadas o buscar alternativas de ese tipo para enfrentar estos problemas. Y es una situación difícil, requiere liderazgo, requiere compromiso de las instituciones, requiere un diagnóstico compartido y si eso no está, de verdad es muy difícil avanzar. Pero cuando uno logra construir ese diagnóstico compartido y acordamos un plan de acción que está sujeto al monitoreo permanente de la superintendencia emite informes periódicos acerca de los estados de avance de estos planes y les indica a las instituciones dónde están los problemas detectados y dónde hay que poner énfasis, en algunos casos para profundizar las medidas tomadas, en otros casos para sustituirlas. Ustedes saben que una cosa es planear la vida y otra cosa es cómo la vida va a ser en la práctica y por lo tanto cuando hay cosas que no se cumplen, reconocemos que no se cumplieron, pero luego decimos cómo compensamos el efecto que esto va a tener en otra área de la institución. Entonces hay un componente fuerte en esa dirección, porque el segundo gran driver de costos es un costo financiero, la deuda que las instituciones tienen, el relacionamiento que tienen con el sector financiero. Entonces, eso hay que tratar de ordenarlo y proyectarlo, pero claramente es un área que hay que trabajar tal como que hay que trabajar sobre las personas. Pero la experiencia que puedo contar, Alejandra, es que en esto nos ha ido relativamente bien. No bien en todos los casos, pero relativamente bien en términos de anticiparnos a los problemas, en términos de tener un diálogo abierto con las instituciones, cómo enfrentarlos, en términos de darle seguimiento a una agenda y convocar a las instituciones a solucionar sus problemas. Porque cuando trabajamos en esa dirección, no estamos pensando que nadie tiene que ser cerrado, sino que al revés, cómo reorientamos la acción para que cada institución sea capaz de ser sostenible en el tiempo, pueda proyectarse y funcionar razonablemente. Y en eso hay un esfuerzo gigantesco comprometido. Y quizás complementando con eso, uno tendría que decir, ¿pasa siempre que empezamos con un administrador provisional, las instituciones mueren? ¿Es como el llamado de los elefantes a ir al cementerio? La verdad que no en todos los casos. Y creo que tenemos experiencias para mostrar que no. Por ejemplo, la Universidad Academia Humanismo Cristiano fue sometida a un plan de recuperación. Ese plan de recuperación fue exitoso y hoy día la institución recuperó su operación en términos normales y se está desarrollando de la mejor manera posible. Hay otras instituciones que han pasado por ese proceso, están en una situación más mixta, pero también son exitosos en esa medida, pero el tránsito de esta parte preventiva, de abordar el problema y resolverlo, a la parte más bien ya de ir tomando la ruta de cómo ir disminuyendo el tamaño de la operación y produciendo el mejor tránsito posible para su finalización, es difícil. Y creo que un punto ciego en él está precisamente en que una vez que el proceso sancionatorio es cerrado y la medida es propuesta, la superintendencia sale de la operación y se radica completamente en la subsecretaría en diálogo con el CENET. Por lo tanto, incluso la multiplicación de agentes públicos en el proceso le agrega una dificultad grande y una dificultad para darle continuidad a la narrativa y a la mirada que hay sobre la institución. Y creo que ahí de nuevo tenemos que pensar bien si es bueno radicar, yo entiendo, esto se trata de garantía jurídica, asegurarnos que cuando una institución va a ser cerrada de verdad se hizo de la manera más seria posible y porque no había otra alternativa, pero ciertamente un proceso con tantas etapas, con tantos actores, con tantas discontinuidades, produce situaciones que es muy difícil resolver. Y creo que en eso hay que darle una vuelta adicional a lo que estamos mirando, porque está bien, tenemos un proceso demasiado garantista, pero quizás por ser demasiado garantista produce resultados ineficientes. Y creo que esa es una pregunta sobre la cual tenemos que volver varias veces. Muchas gracias por esta respuesta. Y para ir terminando, vamos a forzar un poco a Jorge a no ser tan positivo. Jorge es un hombre muy positivo, como se habrán dado cuenta, y nos contó básicamente todas las cosas que funcionaron bien en los procesos de cierre que él lideró, pero yo quiero llevarlo un poquito más a las dificultades y que nos cuente entonces cuáles fueron esas principales dificultades o cómo tú tuviste que sobrellevar, digamos, conflictos al interior en estos procesos. Yo creo que incluso un poquito más allá de lo humano, que eso evidentemente es algo que se visualiza con facilidad en este tipo de procesos, más pensando en estas lógicas más estructurales o más de funcionamiento, esta dualidad, por ejemplo, entre el administrador y el liquidador, ¿cómo lo viviste, digamos, en términos de estas dificultades para enfrentar tu trabajo? Muchas gracias, Alejandra. Bueno,
que como me toca a mí cerrar esto, porque soy el administrador de cierre, entonces ya es un karma. Es dramático. O sea, yo cuando Catalina me contó este libro, se me vinieron muchos pensamientos a la cabeza. Bueno, y como el marido engañado fui el último que se enteró, porque supe hace un par de meses de este libro, y agradecí mucho a Catalina que me haya invitado. Y obviamente hubo dificultades no menores. La cohabitación en la administración de una institución de dos magistraturas que tienen, como muy bien señaló el superintendente y Francisco, objetivos completamente diferentes. El uno es liquidar, por algo se llama liquidador, quiere dejar la institución, la persona jurídica que está liquidando sin ningún bien y pagar todas las deudas. Ese es su trabajo. Y esta medida de la continuidad de estudios atiende precisamente a lograr un mayor beneficio para los acreedores, que en el caso de la ARCIS eran básicamente esta comunidad económica, académica, y que calza muy bien con lo que acaba de constatar, que el 60% del gasto de una universidad va a remuneraciones. Bueno, los acreedores principales eran la comunidad académica del rector hacia abajo. Y eso involucraba a la vez una cohabitación compleja, porque el liquidador no se manda solo, el liquidador responde a un mandatario de la Junta de Acreedores, y por lo tanto el destino de ese patrimonio lo definía la Junta de Acreedores a través del liquidador, y la Junta de Acreedores se jugó por la opción de continuar. Entonces, ahí en la comunidad de la ARCI hay una resistencia a la medida del Estado, de plano. Ellos no querían el cierre, y como eran los acreedores, a la vez, y los profesores y los académicos que dirigían la institución, esto de recibir un administrador de cierre no era algo que es muy grato para ellos. Yo todavía recuerdo cuando caminé por esa sala helada en aquella administración, por allá por el año 2017, la recepción no fue, bueno, fue como yo lo pensaba. Fue muy fría, fue agria, fueron preguntas invocando esos superpoderes que le otorga la ley. Y el administrador de cierre, representando al Estado, tenía que dar respuestas bajo esa condición, porque era lo único que yo tenía en aquel entonces. Le tenía una ley que decía que yo tenía que hacer esto y esto otro, básicamente continuar estudio, y empezábamos a preguntarnos de dónde iban a salir los recursos. Y para eso había que mover toda la maquinaria del Estado, el trabajo de la entonces DIVASUP, la dirección de presupuesto, el ver cómo íbamos a pasar los recursos para que el administrador de cierre pudiera administrarlo. No era posible abrir una cuenta corriente. Me recorrí todos los bancos sin acuerdo del liquidador. No pude arrendar un bien raíz en el cual pensé, un edificio, que fue donde finalmente el convenio logró realizar las prestaciones académicas en la calle Moneda, que antes había sido la ARCI, más encima. No pude arrendarlo porque mi autonomía y un fallo incluso del tribunal de la liquidación me lo impidió. De hecho, recibí una amenaza del liquidador de que me iba a denunciar por algo así como, ¿cómo se dice? Impersonate, como que hacerme pasar por tener facultades que no tenía. Porque yo negocié un contrato de arriendo exitosamente para que poder hacer la continuidad de estudio en el año 2018, pero eso el tribunal finalmente lo echó atrás, y la propia superintendencia, y ahí es donde esas dificultades creo que tienen un mejor camino, un mejor destino, con el mecanismo que planteó el superintendente, de que haya una proactividad, una mayor coordinación entre las instituciones. El tribunal estaban los funcionarios, vienen la administración, van a venir los estudiantes, o sea, no era una cosa que, como salían los diarios, y era intensa la comunidad académica de la ARCI en la exigencia de sus derechos, en la exigencia del derecho a la educación. Hubo una toma de 3 meses, duró la toma, desesperado porque no funcionaba. Yo no podía mostrar el contrato de arriendo, porque finalmente no pude suscribirlo, y con el convenio logramos superar todo eso, porque finalmente el temor del Ministerio de Educación de entregar recursos al administrador de cierre era que se iban a confundir con los recursos patrimoniales que estaban en la liquidación, y que el liquidador y la Junta de Acreedores iban a poder, por supuesto, usar esos recursos de la forma que ellos lo estimaran pertinente, y básicamente pagándose sus deudas. Y eso fue un punto
relevante el cómo gestionar recursos financieros en medio de una liquidación y con la cohabitación donde es el liquidador el que tiene el poder de tener la chequera y girar los cheques, no el administrador de cierre. Eso por de pronto. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que estamos en la hora ya, pareciera, así que voy a solamente cerrar aquí la parte de la mesa agradeciendo a nuestros panelistas. Creo que ha sido muy profunda la presentación de cada uno de ellos y creo que eso también refleja la calidad del libro que les ha respondido comentar, así que nuevamente felicitar a Catalina y agradecer mucho a quienes han integrado esta presentación del libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Ahora, antes de finalizar, escucharemos unas breves palabras de la profesora Catalina Muñoz Valdenegro. Ya, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Veo familia, veo amigos. Muchas gracias por estar. Y bueno, quería hacer una reflexión en torno a que, ¿por qué escribí este libro? Cuando, primero, no había nada escrito, nada que yo al menos encontrara, coincido con el superintendente. Y segundo, porque nos encontramos con el fenómeno que los cierres son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos cuando se ideó la ley. Recordemos que la primera institución en cerrar fue precisamente la ARCIS y la ley sale a consecuencia del cierre de la Universidad del Mar. Y bueno, la humanidad tiene muchas historias de cierres institucionales y me recordé, ahí, cuando preparaba qué les iba a compartir, me traslado un poco temporalmente a la Inglaterra del siglo XVI, cuando el Estado, a través del rey Enrique VIII, decide cerrar los monasterios. Cierra los monasterios que eran unidades económicas, que eran lugares donde se enseñaba, donde se impartía salud, y de repente son cerrados, clausurados. ¿Qué produjo esta decisión desde el Estado Corona? Bueno, una cantidad enorme de mendicidad, pobreza y falta de trabajo en las zonas en que se cerraron. Bueno, no es comparable una universidad en el sentido estricto a un monasterio, pero sí en cuanto al impacto que tiene para con su sector. Y este libro no es una reflexión meramente dogmática. Yo tengo varios estudiantes por ahí míos, así que ellos podrían perfectamente llegar a conclusiones jurídicas. El libro más bien profundiza en la práctica, cómo el Estado ha aplicado esta ley y qué problemas ha tenido. Y esa recolección yo debo reconocer ahí que trabajé mucho con Jorge, años. Me acuerdo que 2 veces dejamos sin efecto una liquidación, la impugnamos. Para quienes tramitan eso es bastante infrecuente, fue un pequeño éxito personal. Y fue muy, muy valioso entender de que hay estudiantes, hay familias, hay comunidades detrás de cada cierre. No estamos hablando de, imagínense una empresa que quiebra, es tremendamente lamentable, pero cuando cierra una universidad, las universidades están dedicadas a impartir, a transmitir conocimiento, y se rompe la cadena. Entonces, el vacío es tremendamente frustrante, no solo para la comunidad, sino para el Estado mismo, para la fe pública. Como dice el profesor Palma, estamos llegando a un fenómeno en el cual la universidad en que muchos profesionales de nuestra generación estudió va a dejar de existir. Y eso no lo vieron nuestros padres, no lo vieron nuestros abuelos, es un fenómeno relativamente nuevo que lo recoge el informe de la FNE y también señala que desde el 2003 al 2023 el 30% de las instituciones desaparecieron. Y eso es realmente, me hace creer tristemente, a menos que el superintendente pueda conseguir lo suyo con unas políticas públicas, que los cierres van a ser una presencia constante en el sistema de educación superior. Y el sistema de educación superior necesita ser más sólido. ¿Por qué? Bueno, ahora que hay un cambio de gobierno y todos queremos más inversión y más trabajo, bueno, está demostrado que las universidades sólidas, los sistemas de educación superior sólidos, atraen inversión, generan recursos, atraen talento. Y ningún país puede llegar al desarrollo si no tiene un sistema de educación superior sólido. Y para allá va mi reflexión. ¿Cómo mejoramos esto? No son solo números, no son solo instituciones que se cierran como una pyme podría cerrar, que es muy lamentable. Estamos hablando del conocimiento. ¿Qué tan sólido es nuestro sistema? ¿Qué tan viable es estudiar en una universidad en Chile? Así que les invito a estudiar, les doy las gracias a los panelistas
Particularmente quiero reconocer al profesor Francisco Agüero, que él me motivó mucho a volver acá a la facultad. Y bueno, Jorge, el compañero que Elisa, y especialmente al superintendente con quien habíamos cruzado en algunos eventos. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por sus comentarios. Y por supuesto, si Alessandra y Sumarriba tenían sus diferencias, nosotros también podemos tener. Así que muchas gracias a todos y todas por estar acá. Bravo. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación del libro Cuando terminan las universidades. Felicitamos a la profesora Catalina Muñoz Valdenegro y agradecemos a todos por su asistencia. A continuación, los invitamos a compartir un cóctel a la salida del salón. Muchas gracias. Por parte de eso está presente. Además, siendo un monumento nacional, no podemos hacer grandes cambios a esta parte. Ah, claro.